Hoy en 678, el papelón de Starbucks. Twitter de la cadena de café Starbucks en Argentina. Pedimos disculpas ya que debido a un quiebre temporario de stock, en algunas tiendas se están utilizando vasos y mangas nacionales. Saludos. Twitter de Alan Funes contestando Starbucks. Pedimos disculpas por tener clientes argentinos en nuestros locales en Argentina. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Sin pochoclo, sin vasos importados, la Argentina es el hazmerreír del mundo libre. La crisis europea sigue su marcha. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA de acuerdo con las propias recomendaciones europeas. Esta mañana, los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, RTVU, tomaron el piso por el despido del 76% de la plantilla. No te puedo creer. Similitudes entre fanas del ajuste. Cavallo habló de su comparación con el caballo español. Ahora, el otro día la veía la presidenta burlarse del ministro de Economía y de los pelado españoles. Ese, claro. ¿Vio? Usted se sintió aludido. Sí, pero en realidad a mí me afligió no por mí, sino por lo que le estaba diciendo del ministro de Economía de España y de los españoles. De Guindos 2012. Se ha dirigido al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, y le ha dicho que la reforma que va a aprobar mañana el gobierno es extremadamente agresiva. We approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive, and going to cause flexibility in the collective settlement agreement. Will reduce severance payments. Well, you will see the labor market. That would be very good. Cavallo 2001. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. We approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive. El ministro de Economía y de los españoles. Ese, claro. ¿Vio? Usted se sintió aludido. Sí. Scioli intimado por la justicia. La decisión que tomó la justicia de ordenar al gobierno bonaerense de pagar en una sola cuota el pago del aguinaldo. ¿Empieza ya a correr el plazo que tiene el gobernador Scioli para cumplir con esta resolución judicial, doctor Arias? Bueno, ya empezó hace más de una semana. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más tiene? El plazo se vence el miércoles. Competencia en Estados Unidos por ver quién odia más a Chávez. Are you worried with that alliance between Iran and Venezuela and Hugo Chávez? My main concern when it comes to Venezuela is having the Venezuelan people have a voice in their affairs, and that you end up ultimately having fair and free elections, which we don't always see. This is Chavez who champions the Bolivarian revolution movement and is spreading dictatorships and tyranny throughout Latin America. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de lindas noticias. Luego del quiebre de la aerolínea uruguaya Pluna, el diario progresista de los charrúas nos elogió. Diario La República de Uruguay. Argentina y su aerolínea de bandera.
Hace 4 años el país vecino enfrentó una situación similar a la de Pluna y hoy tiene una línea aérea más competitiva luego de un proceso a través del cual el Estado se hizo cargo de una aerolínea privada que había quebrado y que ahora funciona mejor, conectando a todo el país a través de un corredor federal, favoreciendo al turismo y haciendo crecer a las economías regionales. 2. Tecnópolis arrancó con todo. Y este fue un fin de semana de bastante frío en esta parte del país, sin embargo 100.000 personas visitaron Tecnópolis. Está re bueno, vine con mi familia. ¿Con tu familia? ¿Y qué fue lo que más te gustó hasta ahora? Los dinosaurios. A mí me interesa mucho todo lo que es la tecnología, lo que es la historia, y está muy bueno. El lema del 2012 es Energía para transformar. 3. Delvo. Sí, escucharon bien. Delvo. No Delpo. Infobae. Delbonis ganó y avanzó a la segunda ronda en el ATP 500 de Hamburgo. 678. Un programa que sigue su desarrollo. Primero vamos a contar que los chicos generalmente aparecen los tics nerviosos entre los 6, 7, 8 años. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz en resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, y por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Somos muchos hoy, ¿eh? Somos varios. Hoy está con nosotros para compartir el programa Telma Luzzani. Hola, Telma, ¿cómo te va? Bienvenida. Telma, ustedes saben, es periodista especializada en política internacional, es escritora, es parte del equipo de Mañana Soy en Radio Nacional, que está con Roberto Caballero, conducido por él de lunes a viernes, 18 a 20 horas. Y también estás aquí en el canal en Visión 7 Internacional, los sábados. Los sábados al mediodía. Bueno, bienvenida, Telma. También está con nosotros para compartir el programa Pablo Tigani. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido, es economista, máster de política económica internacional. Bueno, me pasaste aquí 2 libros de reciente factura, digamos. Está este primero que se llama Viento de cola, una frase capciosa. Y después este otro libro que se llama PIX, la eurozona en terapia intensiva, la receta argentina que podría ayudar. No te prometo que los voy a leer ya, pero los voy a leer. Que hay mucho para leer. Muchas gracias por venir, Pablo. Vamos a arrancar con el primer informe del día. Tiene que ver con la protesta por el ajuste en España, la crisis en Europa y otra vez sopa. Lo vemos y lo debatimos. Dale. La crisis europea y otra vez sopa. Ya explicaremos por qué decimos que otra vez sopa, pero antes vayamos a la crisis que azota al viejo continente. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA de acuerdo con las propias recomendaciones europeas. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Qué pena tenemos todos y todas. Nos venden a las empresas. Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da pena. Todas juntas hoy en pie. Ya está bien de tanta pena.
El momento en el que atraviesa España es un momento en que miles de españoles viven al límite de sus posibilidades, en que millones de ellos no tienen empleo. El ajuste y los tijeretazos llegaron a los medios de comunicación en España. Esto no es nuevo, hay 10.000 periodistas sin trabajo en España, esto según cifras de las asociaciones profesionales. Esta mañana los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, RTVV, tomaron el piso por el despido del 76% de la plantilla. No te puedo creer. 1.295 personas. Solo en Valencia. Solo en Valencia. 1.295 personas, periodistas y demás, quedaron en la calle. La reacción fue inmediata. ¿Sabem lo que son 1.300 treballadors? 1.300 famílies, 3 de cada 4 treballadors que fan este plato de pancarres. No pasarán! No pasarán! No pasarán! No pasarán! No pasarán! No pasarán! Oye, me dio una fiebre el otro día por causa del bufo de Bankia, que manifiesta mi economía. Es que no somos Alemania y me inyectaron euros de colores, sí, al ver el marroncito que tenía. Y yo les dije que de mil amores, que viva el Eurogrupo y su tía. Me sube la prima de riesgo. Me sube la prima de riesgo. Que los mercados no se fían. Que los mercados no se fían. Y vienen los hombres de negro. ¿Qué quieren decir? A controlarme noche y día. A controlarme. Oye, me sube la prima de riesgo. Por suerte para los franceses, Rajoy no gobierna su país, porque la empresa automotriz gala Peugeot Citroën quiere echar a 8.000 personas y el presidente socialista recién asumido Hollande pretende impedirlo. Seguramente Rajoy hubiera apoyado los despidos. Peugeot Citroën anunció el cierre de una de sus plantas. Cierre completo de una de sus plantas. Va a despedir Citroën y Peugeot 8.000 trabajadores. Nous devons prendre des mesures à perdre en trésorerie 200 millions d'euros mois après mois depuis un an. Totalement détruite, je comprends pas en fait. Et tout vient de s'effondrer, on est vraiment dégoûtés. On votait aujourd'hui, on votait pour Hollande, espérant le changement. Pour beaucoup, le changement, c'est le chômage. Diario Página 12. Hollande reclamó un esfuerzo justo. El mandatario socialista calificó como inaceptable el plan de reestructuración de PSA Peugeot Citroën, que prevé 8.000 despidos, y recordó sus compromisos de la campaña de hacer que paguen más los que más tienen. Ahora sí, ¿por qué decimos que otra vez sopa? Porque Clarín hizo de las suyas. Veamos la tapa de ayer. Cálculo de economistas y consultoras. El gobierno con las cuentas en rojo. El déficit subiría 75%. Sin embargo, el director del Banco Central, Sergio Chodos, lo desmintió. Diario Tiempo Argentino de hoy por Sergio Chodos, director y vicesuperintendente del Banco Central. Desendeudamiento, superávit comercial y reservas internacionales. Reflexión sobre medios y fines. El diario Clarín publicó el día de ayer un artículo encabezado por un estentorio pronóstico sobre déficit fiscal. Después, confusamente en el artículo, reconoce que las necesidades financieras de este año están cubiertas. Clarín, página 6, Finanzas Públicas y Política. Acá. Opina Castillo. Más allá del nuevo deterioro fiscal, la nación tiene cubiertas todas sus necesidades de financiamiento. La nación tiene cubiertas todas sus necesidades de financiamiento. Confusamente en el artículo, reconoce que las necesidades financieras de este año están cubiertas. Lo que es importante señalar es lo que se minimiza o directamente se oculta. En tal sentido es importante señalar 3 ejes interrelacionados: el desendeudamiento, el superávit comercial y la acumulación de reservas. Menor deuda externa es mayor margen de maniobra y mayor protección frente a la crisis internacional, lo que permite tener políticas que dinamicen la demanda en vez de estar forzados a un ajuste, que lleve a otro ajuste, que lleve a otro ajuste, para ver si en algún momento se obtiene la confianza de los mercados.
En la Argentina, el contraste con lo que ocurre en el sur de Europa no puede ser mayor. Bueno, a ver, Pablo, antes de hablar sobre lo de Clarín de ayer, un poco sobre la crisis europea. ¿Qué te pareció el informe en este sentido? Me parece bueno el informe. Interesante que los españoles empiezan a ponerse inquietos y yo creo que ahí se encuentra el límite de estas políticas económicas que han demostrado no dar ningún resultado, porque el ajuste constituye luego un círculo vicioso, porque vos ajustás al Estado y en vez de estar impulsando la demanda agregada la estás contrayendo. Entonces, cuando el gasto se desacelera el nivel de actividad, la actividad privada empieza a desacelerarse, empieza a pensar que le sobra gente, y como en el caso de Peugeot, por ahí en Francia empiezan a despedir gente, la gente sin trabajo consume menos, y cuando hay menos consumo hay menos inversión, y cuando hay menos inversión, que es la llave de crecimiento a largo plazo, lo que te aseguras es que ese país no va a crecer y que va a estar sometido completamente a las necesidades que tiene, que luego verás cómo, o verán esas políticas cómo hacen para ponerlo a hacer lo que quieren que hagan, ¿no? Es evidente que uno no puede vivir ajustando, porque en algún momento va a encontrar el límite social, pero bájalo a una familia. Suponte que alguien pierde el trabajo en la familia, o que todos pierden el trabajo. Empiezan a bajar el gasto mientras tengan un stock de dinero en ahorros como para poder financiarse. Pero si no consiguen trabajo rápido, cuando se gaste el stock, no van a poder seguir adelante. Y esto es lo mismo para un país, ¿no? Tratando de tener no tiene lógica. Dejar de gastar no impulsa, sino contrae. ¿Coincidís, Telma, con la idea de que hay como un despertar o una toma de conciencia de parte de los españoles? Sí, me parece que es bastante claro. Empezó con un 15M muy tibio, que lo llamábamos los indignados, pero ahora me parece que sí. Y me parece también que los sindicatos están bastante por detrás de lo que de cómo está el pueblo español, ¿no? Porque, bueno, primero dijeron que iban a llamar a una protesta generalizada, no me acuerdo si era una huelga o un paro, en septiembre. Estamos en junio, o sea, que pasara el verano europeo y después hacer una protesta. Bueno, la gente salió a la calle tanto en Barcelona como en Madrid, como en muchísimas ciudades españolas, y evidentemente no esperaron a que sus líderes sindicales los lideraran justamente. Y me parece también que están apareciendo, bueno, yo cuando pasa esto, cuando hablo de este tema sindical, me acuerdo nuestro 2001, nuestra crisis, donde también el sindicalismo estaba prácticamente desarmado, y donde lo que se peleaba por trabajo, ni siquiera se peleaba por aumento, no se peleaba por mejoras de ningún tipo, sino se peleaba por tener trabajo, digamos. Me parece que los españoles están yendo hacia ese lugar, ¿no? Hacia el lugar del desempleo, hacia el lugar de tomar conciencia de un montón de cosas, y que la crisis es mucho más que una crisis económica, es una crisis de valores muy fuerte. ¿Y esa movilización popular o esa movilización del pueblo tiene dirección? ¿Te parece que está direccionada, está yendo hacia algún lugar concreto, o está todavía en conformación, en configuración? En este momento me parece que todavía está en configuración, sí, me parece que está en configuración, me parece que están en proceso, por eso digo, porque todavía es como que la ficha de que no todo es el mercado, de volver a la política, digamos, me parece que todavía esa etapa no empezó en España. A ver, sí. Sí, a mí me impresionaron dos cosas de los dos informes, del de presentación y del último. En cuanto a la presentación, digamos, verlo a caballo, asumiendo que la referencia de la presidenta al pelado, en alusión al ministro de Economía español, era una alusión a él, sí, con lo que implicaba, porque la verdad que verlo al ministro de Economía español dándole explicaciones al comisionado del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, sobre cómo van a hacer el ajuste en España, digamos, diciendo que están haciendo muy bien los deberes, es la manifestación clara de lo que decía el otro día Edgardo con referencia a cómo los estados resignan soberanía y cómo la votación popular carece de sentido en esta lógica. Claro.
porque la verdad que lo que dijo Rajoy, incluso desde la derecha, que iba a hacer, es lo contrario de lo que está haciendo. Es decir, le endilgaba al socialismo español estar aplicando un ajuste que él no iba a poner en práctica. Y en realidad está haciendo eso y está demostrando qué buen alumno es, frente a una reacción social que está en ciernes, porque no hay un liderazgo de este rechazo al ajuste. Y hay una elección que recién se hizo en España, ¿no? Esa es la crisis de representatividad a la que está obligando esta lógica financiera que ahoga directamente a la población. A ver, Edgardo. Sí, la gran pregunta de España, y yo creo que de toda Europa, es política, porque entre otras cosas hay además del paradigma neoliberal que está en crisis, hay una crisis del modo de organización política, es decir, los sistemas de partidos políticos que rigieron en la posguerra están fracasando estruendosamente. Digo, la idea del fracaso conjunto de la clase política es una idea que hay que ver en qué dirección madura, porque las expresiones de tipo popular, transformadoras, son todavía muy débiles y tienen mucha mezcla interna de lo que es el repudio a determinada clase dirigente y el repudio en general a la política. Yo creo que hay que atender a otro fenómeno que tiene antecedentes desgraciados, que es cómo crece la sensación de miedo del que tiene, porque cuando todo el país va perdiendo, los que nunca tuvieron mucho tienen una capacidad de organización y de subsistencia distinta que el que está aterrorizado por perder lo poco o lo mucho que tiene, y ese es el caldo de cultivo de las variantes autoritarias que conoció Europa en el siglo XX. Me quedé pensando que quedó un poco fuera de las reflexiones el título del diario Clarín del día de ayer, que es realmente interesante también como para pensar cuál es el enfoque que se le da desde ese diario a la situación económica en la República Argentina, con una información que no aparece del todo perjudicial para la Argentina, eso entiendo yo, ¿no es cierto? A ver. Bueno, todas las informaciones que salen desde Argentina hacia el exterior hacen bastante daño cuando resaltan las cuestiones de este tipo o de cualquier otro tipo. Ahora, la verdad que el déficit fiscal de Argentina, las necesidades de financiamiento, comparado con cualquier país desarrollado en este momento, son más que buenas. O sea, nadie niega que Argentina no tiene la misma posición que tenía a lo mejor 3, 4 años atrás en términos de equilibrio fiscal o a lo mejor en más comodidad desde el punto de vista del tipo de cambio, el comercio exterior. Pero estamos en un mundo donde la relación deuda-PBI de los países ricos es 109%, cuando era solamente el 74%. El conjunto de las empresas, el conjunto del sector privado, debe 180 puntos del PBI en los países ricos. Entonces, la verdad que luce como algo que está desconectado de cuál es el contexto. Por eso a mí me parece muy importante y muchas veces me preocupa cuando veo las informaciones descontextualizadas. Argentina con Alfonsín tuvo 14 puntos del PBI de déficit en el momento en que el país se incendiaba, y la verdad es que Estados Unidos tiene 8 o 10 puntos del PBI de déficit. Estamos hablando de 2%. La verdad es que no tiene demasiado sentido hacer énfasis allí. Pero también quedaba claro la diferencia que había entre el título y el contenido de la nota, que eso a mí me parece sospechoso por lo menos, porque pareciera ser, por un lado, digamos, como un enojo de editores, o sea, que no tienen una buena relación entre los periodistas que escriben y los editores que titulan. Y por otro lado, también en algún punto es como reservarse el argumento de que la posición de un diario respecto de la cuestión económica es en realidad un problema de edición y no un problema de información. Y de gerencia. Y de gerencia. Entonces ahí me parece que atravesamos como un momento distinto, por lo menos en relación a cuál es la verdad que circula en algunos diarios. En los títulos esto se va a ir, me parece a mí, acentuando de aquí al 7 de diciembre, nos quedan 140 días donde esto va a aparecer acentuado mucho más todo el tiempo, y lo que me parece muy peligroso para nosotros en términos de información es que el modo en que está empezando a presentarse la información de la crisis europea. Hay como historias, pequeñas historias, datos muy técnicos que casi nadie puede entender y absolutamente, no solamente descontextualizado del resto del mundo, sino que no tienen ninguna vinculación con lo que ocurre en Argentina. Hay como un tabicamiento absolutamente, pero claro, y se ve que es a propósito, entre lo que pasa en América Latina y lo que pasa en el mundo, de modo tal de que parezca que nos va mal
y que no tiene nada que ver lo que nos ocurre con la Y te digo que es muy crisis. sencillo. En ese sentido, a mí me parece, con respecto a lo que dice Mariana, dos cosas. Una es que los títulos catástrofe, como este que veíamos de Clarín, me parece que son una irresponsabilidad. Porque el problema de la crisis internacional es serio. O sea, no es un momento para estar peleándonos entre nosotros o estar echando leña al fuego. Realmente es un momento para ser muy cauto y tratar de digamos, enfrentar bien este temporal. Y lo segundo es que cuando uno lee el diario El País, por ejemplo, donde debería estar contando su propia crisis, lo que ve es una desvalorización total de América Latina. Aparecen problemas en Argentina, problemas en Bolivia, problemas en Venezuela, problemas en todos lados, y pareciera que no aparecen problemas en España. Una cosa, perdón, hago esta digresión que tiene que ver con lo que estaban diciendo. En el diario El País, hace un par de días, o no importa, una página entera dedicada a la película El elefante blanco. ¿Por qué? Porque narra la villa miseria de la Argentina. Y yo recuerdo que aquí el sacerdote de la Serna explicó acerca de la película, si no lo explicó aquí, lo vi escrito además por él, que es una película en donde solo cuenta la miserabilidad del contexto de las villas de emergencia, de los excluidos, y no cuenta cosas que ocurren allí que tienen que ver con la vida. Felicidades, alianzas, fraternidades, trabajo, etcétera. Que es una visión, ¿cómo te puedo decir?, simplista, casi burguesa de lo que es una villa. No es casual el éxito que tiene hoy en Europa, más allá de cómo está interpretada, no la vi, por lo cual no hablo de la película, hablo del efecto que causa, que quede claro, no vi la película. No la vi por propia convicción de no quería verla. Pero lo cierto es que no es casual que la acentúen la importancia, porque está planteando una Argentina tremenda, enfocado desde el lugar que me hace recordar a veces a las contratapas del diario La Nación, cuando van a la Villa 31, como queda de paso de los periodistas que viven todos por el norte, sacan unas fotos y van narrando la historia de la villa. Nada más, eso quería decir. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la situación de la provincia de Buenos Aires, en el contexto, ustedes saben, del problema financiero acá en la provincia de Buenos Aires. La justicia le obligó al gobernador Daniel Scioli que pague los aguinaldos. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. La justicia le exigió a Scioli que pague los aguinaldos completos. ¿Empieza ya a correr el plazo que tiene el gobernador Scioli para cumplir con esta resolución judicial, doctor Arias? Bueno, ya empezó hace más de una semana. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más tiene? El plazo se vence el miércoles. Telam. Scioli prometió a la Unión Personal Civil de la Nación que pagará el aguinaldo en 2 cuotas antes del 15 de agosto. Tiene tiempo hasta el miércoles para pagar todo en aguinaldo, y lo que acaba de decir el juez, si no lo hace, podría tener consecuencias penales, se le podrían dar infracciones a él y al resto de los funcionarios. El aguinaldo se paga cada 6 meses. Lo que está diciendo el juez es, esto está por ley. Digamos, un decreto no puede modificar la ley, y menos cuando se están vulnerando derechos sociales. En este contexto, el sábado Mariotto dio un discurso en Vicente López cuestionando ciertas formas de hacer política sin mencionar a nadie en particular. Algunos sciolistas interpretaron sus dichos como críticas directas al gobernador bonaerense y en vez de responder con argumentos políticos, utilizaron chicanitas. Y Domingo Cavallo, con la complicidad de Menem y de Dualde y en nombre del peronismo, que es lo que más nos duele, llevaron adelante una política de tragedia como la que hoy está viviendo Europa. Después vino de la Rúa y el helicóptero y la nada misma que se llevó adelante a partir de un presidente que no tenía ni capacidad ni voluntad, pero que sí tenía una imagen positiva en todas las encuestas, porque del 73 que de la Rúa fue presidente hasta la tragedia del 2001 fue el dirigente político con mayor imagen. Así nos va cuando se trabaja para la televisión, cuando se trabaja para los medios de comunicación, pero que cuando no se mete como menos en los problemas de los ciudadanos. Hay dirigentes políticos que dicen con orgullo que tenían una vida antes de la política y que quieren tener una vida después de la política, como si esto fuera un laburo. La política es la militancia, no el cargo institucional. Se vive en política. Política es ocuparse
no de los famosos, no de los que salen en la foto de las revistas. Yo no entiendo cómo se puede sacar fotos siempre con deportistas famosos. Ahí está Brian Toledo tirando la jabalina en la barriada de Máximo Paz. Ahí están cientos de pibes que hacen deporte y que tenemos que estar al lado de ellos para que después sean la referencia de los más emblemáticos hombres del deporte argentino. Pero esto de andar sacándose fotos permanentemente con aquellos reconocidos y no estar en los lugares donde se están sembrando los futuros ídolos, los futuros cracks, no es de peronista. Dijo el diputado Rodolfo Iriart. Calculo que le habrán contado lo que pasó en el país en 2001, ya que él se dedicaba a vender daiquiris en las costas de Mallorca, dijo De Facio, senador provincial. Como comparó algunas situaciones a Scioli con el expresidente de la Rúa, que tenga la dignidad de comportarse como Chacho Álvarez. Cuando tuvo diferencias con el presidente de la Rúa, se fue a su casa. Observemos la extraña conducta del denarvaísta y hermano de Scioli, Pepe Scioli, quien se fue del oficialismo hace unos años, uno supone que por no estar de acuerdo con sus políticas. Yo llegué a un momento, digamos, que no me sentía representado. Creo que fue público digamos, algunos puntos diferentes en cuanto a algunos temas que fueron sucediendo en el país los últimos años. Ayer en hora clave, Pepe evitó pegarle al gobierno de su hermano con la excusa de que son la misma sangre, aunque la estrategia era más que obvia. Usted, cuando tuvimos las últimas elecciones, estaba de la vereda de enfrente. Hoy sigo estando. Que quede claro que yo voy a seguir expresando. Por eso, ¿qué pasa allá, con yo la acá grieta? hago una defensa de la sangre. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera que tiene hermano le gustaría, cuando está pasando un momento difícil, como lo hizo Daniel cuando yo pasé momentos difíciles en mi vida, lo ha hecho conmigo. Entonces a mí, nobleza mía, a mí me gusta estar al lado de él en este momento muy delicado que está pasando. Pero ¿no eran la misma sangre hace unos años cuando Pepe se pasó a las filas opositoras? Extraña la actitud del hermano de Scioli, ¿no? Hago una defensa de la sangre. Además de eludir el tema de las falencias presupuestarias, los medios alineados con el sionismo y muchos integrantes de ese espacio ignoraron olímpicamente el episodio que ocurrió hace unos meses. La visita que también hicieron el jueves en el complejo penitenciario Conurbano Norte. ¿Qué es lo que motiva una visita? Una visita de sorpresa, donde no solo va el vicegobernador, sino que va el CELS, va la Universidad Nacional de San Martín, van representantes de la Comisión por la Memoria, digamos, una delegación muy importante para buscar ver qué realidad. En la lógica de advertir que los institutos de menores y las penitenciarías tienen una serie de situaciones muy complejas que no cumplen con el precepto constitucional, que las cárceles tienen que ser sanas y limpias y no tienen que ser tienen que estar establecidas para la seguridad y no para la represión. Vemos cómo el Estado puede desembarcar activamente para solucionar esos temas. Fuimos a hacer una visita a la unidad 46. ¿Y qué se encontraron ahí? Y nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución. En celdas que, según organismos internacionales de derechos humanos, en esos tamaños tiene que haber 2 reclusos, hay 4, y problemas con la comida, problemas con el agua, el grado de degradación al que asisten los reclusos en esas unidades penitenciarias, se genera el huevo de la serpiente de mayor violencia. Ahí nos decían, cuando nos dieron esas facas que fueron provistas por personal del servicio penitenciario para que los presos se maten entre ellos, dicen, la vida nuestra vale 10 pastillas. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky. Martínez es uno de los 5 detenidos que perdieron la vida por este sistema perverso, en represalia por la visita que el vicegobernador Gabriel Mariotto realizó hace 2 semanas al complejo penitenciario Conurbano Norte de San Martín. Los otros 4 cadáveres arrojados desde entonces para ratificar que el autogobierno penitenciario no admite intromisiones ni derechos son Juan Romano Verón, Unidad 48, José Burela Sombra, Unidad 45, José Luis Acuña Silva, Unidad 9 y Nicolás Gómez Verdún, Unidad 54. Mariotto comunicó a Daniel Scioli lo que había visto durante la inspección, pero el gobernador no adoptó ninguna medida para poner coto a esta saga sangrienta de represalias y remitió el asunto a Casal, que no es parte de la solución, sino del problema.
el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que responder por estos asesinatos. Esto tiene que ser el final de esta política de delegación de la seguridad en la agencia policial y en la agencia penitenciaria y de la retoma de control por parte del sistema político de esta situación. Bueno, muy bien. Ahí obviamente el informe tiene una beta política que vamos obviamente a conversar un poco, pero que quería preguntarte, Pablo, en relación a la situación económica, que es un poco el origen de esta situación política que se desencadena entre provincia y nación. ¿Cuál es la situación que tiene hoy la provincia? La provincia de Buenos Aires viene resolviendo sus problemas financieros durante la primera parte del año, colocando letras, desacelerando un poco la obra pública. Esto no es nuevo. Pero claro, cuando uno mira exactamente qué es lo que pasó en los números, se puede dar cuenta de dos cosas. Hay una que es cierta y que no se puede ignorar, que son temas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, como es el tema de la coparticipación federal y el tema del fondo del conurbano. Esos temas son innegables, existen, son políticos, se tienen que resolver en alguna medida. El otro tema es la desaceleración del nivel de actividad que afecta al nivel de ingresos. Por un lado, el nivel de recaudación por el lado de la coparticipación cae 7 puntos cuando uno mira el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado. De 30.3 cae a 23 puntos. Y luego, cuando uno mira la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires, también hay 7 puntos de diferencia, de 34 a 27. Evidentemente esto se siente y, bueno, ya se colocaron letras, seguramente tampoco es un problema que no se va a resolver. El tema que tiene que colocar letras, tendrá que colocar 5 o 6 mil millones de pesos en letras. Córdoba ya lo hizo, ¿no es cierto? La provincia de Córdoba. Claro, el problema ahora es que no se pueden colocar títulos a nivel internacional hoy por la situación que está, y que yo después, si sobra un minuto, quería en un minuto contar qué es lo que está pasando en el mundo, porque como decía bien Nora y Moyano, al no saber cuál es el contexto y no tener una idea de contexto, como que cualquier cosa que pasa en Argentina parece que como dicen por ahí, nos estamos cayendo del mundo. Así que yo creo que la situación en la provincia de Buenos Aires no es tan grave, y seguramente, si ya hoy se anunció que se resuelve, también está la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que le permite a la Nación poder asistir si en algún momento hace falta, y yo no creo que la Nación tenga voluntad de que haya algún problema en la provincia de Buenos Aires. Sinceramente no lo creo. Creo que puede haber no es muy difícil darse cuenta de la diferencia política que hay entre el gobernador y la conducción nacional desde el punto de vista ideológico, pero no creo que sea ese el tema. No estoy convencido. A ver, Dante. Sí, pensaba, bueno, por un lado, ¿a quién refería Mariotto en ese discurso también? Me parece que obviamente está haciendo alusión a especialmente toda una forma de entender la política propia de los años 90, en el cual se podría incluir tanto a Macri como a Scioli. Ahora, a su vez, Scioli es un aliado, o en todo caso lo ha sido, o está en una tensión ahí. Y recuerdo lo que nos había comentado la actriz española que había venido, que era Susana Hornos, ¿no? Cuando decía yo desde afuera, yo nunca entendí cómo el kirchnerismo pudo, digamos, complementarse o estar en el mismo lugar que Scioli. Era un elemento que nos interpeló, digamos, me parece, en el programa. Y yo me acuerdo que había sido el propio Edgardo también, que mostraba esto, de decir, bueno, finalmente la política tiene elementos en el cual, bueno, hay que agrupar a veces heterogeneidades. Pongo el ejemplo más burdo para que se vea la complejidad, y a su vez es el más fácil con el Diario del Lunes, pero digo, cuando Kirchner decide hacer un pacto con Cobos y con ciertos radicales desencantados, era difícil ver en ese momento lo que iba a pasar, digamos, y finalmente lo que fue un fracaso de esa coalición. Ahora, en ese momento, ante la necesidad de gobernabilidad, no era alocado decir, bueno, a ver, necesitamos unirnos, quizás agua y aceite, quizás heterogeneidades, quizás algo que en algún momento va a generar una tensión, pero en este momento la construcción del poder amerita esto. Bueno, quizás en este momento la situación amerita otra cosa. A ver, Ricardo. Sí,
Uno se pregunta, ¿son tensiones económicas y de gestión o tensiones políticas de rumbo e ideológicas? Yo creo que no hay una contradicción entre ambas cuestiones, porque de lo que se trata es cómo se enfrenta una crisis. Cómo se conforma, como decíamos el otro día, el sistema de comensales con los cuales uno conversa la política y toma y da recursos y toma y da intercambios políticos. Entonces, el problema que está planteado entre el gobierno nacional, que además el informe dice que de modo maledicente le atribuyen la direccionalidad de Scioli a lo que decía, bueno, no puede no tomarse en dirección a Scioli, lo que digo, estamos entre gente grande, digamos, no puede decirse, no, Mariotto no estaba pensando en Scioli, no es serio. Yo creo que es una batalla política que tiene como dos planos superpuestos. Uno es obvio que es el tema del futuro político del Frente para la Victoria y la sucesión. Ahora, es una sucesión que se está disputando según contenidos. Entonces, ¿cómo se enfrenta la crisis? ¿Cómo se cobran impuestos? ¿Cómo se distribuye el recurso y el gasto en la provincia de Buenos Aires? No es un problema separado de la sucesión. Por eso hay problema de sucesión. Si no hubiera ese tipo de diferencia, ¿cuál sería el problema para los sectores más allegados a la conducción nacional de que fuera Scioli el candidato? El problema con Scioli no es un problema personal, el problema con Scioli es un problema de proyecto, y yo creo que la dilucidación de este conflicto tiene que ver, la mejor salida sería que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se encolumne finalmente, no solo en los temas de económico y redistribución, sino en la tragedia del sistema penitenciario y de la política de seguridad terrible que viene llevando el gobierno. Ojalá, para bien de las instituciones y para bien de todos los que vivimos en las cercanías de la provincia de Buenos Aires, termine de esa manera. Ahora, en el informe, ¿puedo? Sí, claro. No, porque por ahí en el informe se ve a un Mariotto, digamos, enardecido, digamos, excitado por su propio discurso, por lo que vos hablás, por la ideología. La comparación con Scioli está evidente que no hacía falta poner el nombre. Es obvio que se refería al gobernador. Y uno se pregunta qué piensa el ciudadano, cualquiera sea su lugar, respecto de esa dicotomía, de esa confrontación dentro del propio gobierno tan abierta. No nos olvidemos que cuando se eligió a Mariotto como vicegobernador, ya se preveía que iba a ser alguien totalmente, distinto para dar un matiz poco ideológico a lo que era la gobernación. También es cierto que hay un efecto que todos conocemos, que es el del Pato Rengo, que eso se inventó en Estados Unidos, que cuando al gobierno le faltan 2 años para finalizar, como no hay reelección, supongamos, entonces aparece eso del Pato Rengo, que significa que empiezan a caerle todos los candidatos que pueden querer ese lugar. En la Argentina, esto se está produciendo en 2 lugares, y esta es una opinión totalmente subjetiva. Con la presidenta, como esto que marcamos hoy de Clarín, y con otras cosas que suceden, los perros no ladran, Sancho, ahora muerden, esta es la diferencia, y se está produciendo también, aparentemente, en la provincia de Buenos Aires, lo del Pato Rengo. Uno podría decir, ninguno de los dos son Pato Rengo, desde el optimismo, y yo creo en lo que dice el análisis de Moca, que lo ideal sería que Scioli se columnara al contexto nacional. Pero bueno, no lo sabemos, son especulaciones. Sí, a mí me parece que el análisis que hizo Edgardo es completo y complejo de lo que implica esta tensión evidente que existe entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la manifestación de esta tensión es el discurso de Mariotto. Digamos, está claro, digamos, no podemos, el texto del informe diciendo ¿a quién se referirá? ¿Por qué creen que se refiere al gobernador? Y la verdad, porque desde que asumió hay diferencias, y esto es notorio, y como si hiciera falta la trascendencia de esa diferencia, está claro en esa visita a las cárceles bonaerenses que hizo el vicegobernador acompañado por el titular del CELS, Horacio Berbisky. Y esto, supuestamente Mariotto dijo, esto lo habló con el gobernador, pero no tuvo una respuesta de parte del titular de la política de seguridad, porque fue ratificado en su cargo y sigue, digamos, no es que ha cambiado absolutamente la realidad carcelaria en la provincia. Pero me parece que ahora hay una situación de tensión extrema. Hoy, antes de venir para acá, veía los portales que decían que el gobernador se había reunido con representantes de UPCN, es decir, el gremio de los estatales de la provincia de Buenos Aires, y les había asegurado que en agosto podría satisfacer el pago completo del aguinaldo. Con lo cual, es decir, no está dando respuesta a lo que plantea el juez Arias, que plantea
pasado mañana, el miércoles como la fecha límite, pero evidentemente están tratando de encontrar una salida a esta emergencia. Ahora, esto es una salida a una emergencia. Evidentemente hay cuestiones de fondo y hay cuestiones de política económica y de definiciones políticas, de política tributaria también, que en la provincia de Buenos Aires no se han instrumentado, pero la verdad que no es una novedad de los últimos 6 meses. Scioli hace 4 años que viene gobernando la provincia de Buenos Aires y no es que ha cambiado de diciembre a ahora. Digamos, ¿qué es distinto? Es distinto. Hay un contexto diferente sobre el cual discutir o dar una discusión sobre las diferencias que existen. Hay un contexto muy diferente y esto es como que evidencia esas diferencias de fondo, pero las diferencias de fondo son las de siempre. El dato más importante de ese contexto, ¿cuál sería? ¿La elección del año pasado? ¿Podría ser una? No, y también la crisis. La crisis y la sucesión. El otro día hablábamos de esto mismo y me parece que en términos muy similares. Yo creo que es un poco infantil y reduccionista ponerlo en términos de personas. Cristina, Scioli, incluso Moyano. Hoy la presidenta dijo, el problema es una CGT dividida. O sea, lo que estaba diciendo yo no es que quiero a uno si no quiero a los otros. El problema es, o sea, me parece que hay que analizarlo desde esa perspectiva. Y el problema con Scioli, en todo caso, si hubo un problema personal, lo hubo siempre, no es nuevo en términos de su estilo. El problema es que ahora, con esta crisis, cuando las medidas que se toman van hacia un lugar que va, me repito, digamos, pero a contrapelo de donde va la Argentina, vamos a esta cuestión, digamos, si no hay plata, no hay consumo, si no hay consumo, la provincia tiene un problema, y si la provincia tiene un problema toda la nación. Exactamente. Entonces, ese es el problema, ¿no? El nombre y apellido de Daniel Scioli, si no es infantil mirarlo así. Vamos a hay un cambiar. retrato, quiero recomendar algo, si me aceptan mi gusto personal. Te lo aceptamos, si es cortito, por favor. El retrato de Nathanson, página 12, muy interesante. del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. De Daniel Scioli, en realidad. Cambiamos de tema, pasamos al próximo informe, tiene que ver con Cavallo, lo veíamos en la apertura del programa, se refirió a la comparación que hizo Cristina de él con Guindos, el ministro de Economía de España. Vamos a verlo y lo discutimos, dale. La crisis europea. El ajustador Cavallo defendió al ajustador de Guindos. Así es, el ex ministro de Economía de Menem y de la Rúa se puso del lado de su par ajustador de Guindos, quien fuera mencionado y comparado con Cavallo por la presidenta. Yo recibo entre todos los diarios locales, además El País de España. Y miren lo que era la tapa, la traje para ponérsela porque seguro ustedes no la vieron. La UE pone bajo tutela a España, miren el pelado ese. Ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno, me quedé con la tostada atragantada y me hizo acordar políticas. Ahora, el otro día la veía la presidenta burlarse de el ministro de Economía y de pelado los españoles. Ese, claro. ¿vio? ¿Usted se sintió aludido? Sí, pero en realidad a mí me afligió no por mí, sino por lo que le estaba diciendo del ministro de Economía de España y de los españoles. No solo Cristina encuentra similitudes entre Cavallo y de Guindos. Esta revista española y el archivo son más que contundentes en las similitudes de los ajustadores. Revista española Mongolia. Guindos, Cavallo. Busque las diferencias. Luis de Guindos, España 2011. Domingo Cavallo, Argentina 2001. Formación. Guindos, ortodoxia neoliberal. Cavallo, ortodoxia neoliberal. Participación en el gobierno precedente más neoliberal. Guindos, sí, alto cargo de economía con Aznar hasta 7 años antes. Cavallo, sí, ministro de Economía con Menem hasta 6 años antes. Participación en instituciones responsables de la crisis. Guindos, sí, responsable para España y Portugal del banco Lehman Brothers. Cavallo, sí, último gobernador del Banco Central de la dictadura. Opinión sobre él de los mercados. Guindos, excelente. Cavallo, excelente. Gran prioridad política. Guindos, regla constitucional del déficit cero. Cavallo, plan déficit cero. Vean cómo de Guindos promete a sus socios europeos un ajuste salvaje en España. El Cavallo español pensaba que sus dichos no iban a ser escuchados por otras personas. De Guindos 2012.
se ha dirigido al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, y le ha dicho que la reforma que va a aprobar mañana el gobierno es extremadamente agresiva. We approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive, and going to be flexibility in the collective settlement agreement. Will reduce severance payments. Well, you will see. Because I think that is a real modification of the legislation. That would be very good. Cavallo 2001. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. We approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive. Está claro que imponer austeridad a los que menos tienen es una clara característica en común entre Cavallo y De Guindos. Pero un admirador de esas políticas como Morales Solá prefiere decir que no son parecidos. La alusión al ministro de Economía español Luis de Guindos fue ciertamente ofensiva y agraviante. Aprovechó una foto con un cierto parecido de Guindos a Domingo Cavallo, parecido que en realidad no tiene, para tratarlo como el pelado ese. Castro, al igual que Morales Solá, Cavallo y otros, se ofendió por la referencia presidencial sobre el ministro español, pero un compatriota de Guindos entrevistado por Castro le da más importancia al tema de fondo que al superficial. Tengo ya en línea a Pedro Suazua, que es el director de comunicación del diario El País de España. Contarle a los oyentes el pelado ese quién es, de quién hablaba la presidenta, y no sé si el pelado se enteró que la presidenta habló de él. Es Luis de Guindos, el ministro de Economía de España. No sé si se ha enterado o no, pero creo que el señor de Guindos tiene problemas bastante más importantes a día de hoy que un chascarrillo que no pasa de anécdota. De elogio no tenía nada, Pedro, quédate tranquilo. No era muy encomiable lo que decía, ¿sí? Bueno, en cualquier caso, el que debe decidir si le ofendió o no es el señor de Guindos, obviamente. Claro. Tal como están las cosas en España, al ministro lo último que le importa es una anécdota como esta, que yo creo que no pasa a ser una mera anécdota. Bueno, queda claro cómo lo perciben en España, por lo menos de ese lado. A ver, estimada Telma, ¿qué pensás? Sí, me pareció extraordinaria, excelente. Es una escena increíble. Esa acotación de que en realidad es un problema de Guindos en todo caso, y que sí, efectivamente no tiene que ver, como decíamos antes, con las personas, sino tiene que ver con los proyectos, ¿no? Con la similitud del proyecto. Me parece muy bueno el informe, esta comparación, que es sobre el pasado de ellos, pero también habría que hacer una sobre el futuro, porque en general estos personajes que son líderes de los proyectos neoliberales, después tienen asegurado también, por ejemplo, un profesorado en Harvard, o un profesorado en alguna universidad de Columbia, o en una dirección en la CEPAL, digamos, tienen también garantizado su futuro si hacen los deberes también, ¿no? Eso me parece. Pablo, yo estaba pensando, tipos como el del comisionado europeo que se ve allí, digamos, y necesitan estas palabras que dice el ministro de Guindos, agresividad, o sea, estamos haciendo un recorte feroz, esas cosas, eso los pone contentos, digamos, los excita, así como... A más se cruel. ponen felices con eso. Sí. Bueno, si ustedes recuerdan, a más cruel lo que promete un economista de este informe, más chance tiene de acceder a alguna de estas posiciones, porque ¿quién quiere ir a poner la cara para hacer este desbarajuste que está haciendo este impresentable de ministro y de primer ministro también? ¿Quién quiere poner la cara para que digan, bueno, le vamos a dar, no le vamos a dar, vamos a ajustar 30.000 millones de euros a todo el país y lo vamos a desangrar y le vamos a dar 100.000 millones a los bancos que han prestado mal, que han hecho negocios absurdos, que han endeudado a todo el país, que tienen 2 millones de casas vacías? Entonces, siempre es fácil identificarlo porque es una competencia. En plena década del 90, si ustedes recuerdan, entre los economistas que en esa época frecuentaban los medios, van a encontrar que la competencia no era entre quién era heterodoxo y quién era ortodoxo, quién tenía un enfoque, era quién era más cruel para hacer un ajuste. De hecho,
Me tocó estar en un programa el otro día con un ex viceministro de 2001. No sabía que no tenía derecho a réplica después que habló él, pero la verdad que no quise mencionar que fue el viceministro de la última etapa donde casi nos vamos por el resumidero. Y la verdad era que la competencia, ¿por qué es mejor Cavallo con la regla de déficit cero en el último tramo? Es mejor que López Murphy, que quería bajar solo 2.000 millones el gasto público, porque la apuesta cada vez es más fuerte, cada vez lo que se pide es mayor, y cada vez los que tienen que cobrar quieren estar seguros que van a cobrar. Recuerden que cuando se estaba reestructurando la deuda, yo tengo escrito un libro anterior donde yo hablaba de que había que pedir una quita del 70% y casi no lo podía discutir con nadie, porque la cosa era, nos caemos del mundo, no nos van a dejar entrar a ningún lado más, nos van a echar de los organismos multilaterales de crédito, así que no me parece raro, me parece estar viendo la misma película y algo de eso cuento en el libro en Equal. Para eso de crueldad y agresividad, acordémonos de aquella frase, cirugía sin anestesia, que era la que... Y quería hacer una mención, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó, cuando vi el humor de los españoles en esta tragedia, no sé, por retrospectiva, recordación, pensé en cómo nos reíamos en la época de Menem, los humoristas, los periodistas, los analistas. Había muchísimos chistes, era muy fácil. No recapacitábamos que era una tragedia. Y los españoles, con esos programas humorísticos y graciosos, parece que se contradicen. Y yo me quedo con algo que él ya dijo 2 veces, Moca, que tiene que ver con los indignados, esta idea de que los indignados podrían ser como el mayo del 68, por decir una cosa que todo el mundo conoce, o hay que tener cuidado de no irse a esos gobiernos totalitarios que siempre han sido posteriores a estas crisis en Europa. Entonces, cuando yo veo el humor, me pongo atento y digo, ¿están para reírse después de esto que les han hecho? Después de esto, ¿están para hacer humor en algún programa de radio? Yo creo que cada palabra tiene que tener un valor en ese momento. Bueno, nosotros aprendimos, creo. ¿Va? Sí, yo me quedé con... Digo, qué difícil es desmontar ese sentido común neoliberal que todavía tenemos. Es decir, bueno, vinculando incluso los informes, ¿no? La etapa de Clarín decía un déficit aumenta el 75% contra esta idea de que es bueno siempre tener déficit cero. ¿No? Casi el sentido común nos lleva claramente a eso. Después, cuando Guindos le dice al comisionado de la UE, estamos flexibilizando las negociaciones colectivas. Bueno, digamos, ¿qué es eso? Es decir, están generando leyes para poder despedir gente, ¿no? Y después, por último, también vinculado con el primer informe, creo que era Chodos cuando escribía, y decía esta idea de ajustar para generar confianza, ¿no? Otra vez, la idea de confianza, ¿y confianza de quién? Porque creo que ante esa pregunta está también la respuesta a quién gobierna, porque en realidad cuando decís, ¿es confianza de la gente, de la ciudadanía? No, es la confianza de los mercados, y que son finalmente los que gobiernan. Y ya no funciona más. No funciona ya, porque si no España le hubiera bajado el riesgo país y por el contrario le sube el riesgo país. A ver, Moca. Me impresiona mucho la presencia de la reforma laboral, de la flexibilización laboral, que no siempre fue puesta en el análisis de lo que nos ocurrió en los 90 y lo que ocurrió en el mundo desde la década del 70, en el lugar central que tiene, porque es un cambio civilizatorio. Y esta reforma laboral de España debe ser la quinta o la sexta en los últimos años. Por supuesto que esta tiene una crueldad que no tuvo ninguna de las anteriores. Pero ¿qué significa eso? Significa que la crisis la pagan los laburantes, significa que la estructura económica, la cultura social en la que vive un mundo deja de ser el salario, el soporte de la convivencia, de la ciudadanía, de la vida en común, para ser la dádiva, las soluciones de emergencia que suelen entrañar la degradación. Yo creo que de estas crisis se entra muy fácilmente y se profundiza muy fácilmente a fuerza de ajuste y después es muy difícil, muy costoso y muy largo temporalmente salir. Es una escena, estaba pensando que es como una escena de porno política, digamos, ¿no? Porque en algún sentido
lo que le dice, mirá, los vamos a masijar, o sea, vamos a hacer que ustedes estén felices y contentos, con un desparpajo que sorprende, que yo creo que es muy útil también, porque son esos lugares en donde simbólicamente se ancla, digamos, se puede poner todo aquello que está dando vueltas, digamos, como noción de crisis en la sociedad. A ver, quiero escuchar la Telma, sí, No, por yo favor. quiero decir algo que en realidad, no sé si lo voy a poder decir bien porque es como una intuición, ¿no? Un poco me voy a hablar de lo que dijo Dante antes, de ese sentido común. Nosotros antes de la crisis o durante la crisis teníamos ese sentido común neoliberal instalado y como cierta negación a darnos cuenta del abismo hacia el que íbamos. Creo que le está pasando algo similar tal vez a los españoles, y ahora me da un poquito la sensación, la misma sensación con respecto a la crisis internacional. Digamos, como ha sido tan positiva en la recuperación argentina, como hemos crecido a cifras realmente importantes, donde se recuperaron puestos de trabajo, me da la sensación de que tenemos un poquito de negación o de poca conciencia de lo que significa la crisis internacional y de cómo deberíamos cuidar lo que ya hemos logrado para que eso no se estropee. Así estamos, sí, por favor, muy cortito, muy breve. Por favor. Uno sobre la agresividad. La agresividad también es el miedo del que por ahora se salva, en este caso de un sector de la clase política. Y el humor. El humor también es una manera de enfrentar las tragedias. Sí. Y hasta en las manifestaciones populares hay humor, porque la bronca, si sobreviene la angustia, es mucho peor que un desliz humorístico. No hay posibilidad de repensar nada, eso es lo que... El humor es creativo. Es creativo, totalmente de acuerdo. Señores, vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale.